Bienvenidos equipo a este nuevo video sobre resonancia magnética y ahora vamos a ver cómo analizamos qué secuencias utilizamos para la evaluación de la columna vertebral. Como estás viendo aquí, vamos a analizar una columna vertebral lumbar, una región lumbar de la columna vertebral, mejor dicho, y acá sabes que nos vamos a enfocar un poco en las secuencias que vamos a analizar, en los tipos de adquisiciones, en qué cortes, en qué planos y cómo vamos a ir haciendo el análisis de esta columna. Estuve buscando varios minutos alguna columna sana. Esto es lo más sana que encontré. Teníamos muchos estudios patológicos en el último tiempo. Así que voy a mostrarte cómo arranca este estudio, ¿sí? Y muchas veces lo que no te dije en cerebro es que lo primero que vos vas a ver cuando abras una resonancia de columna son estas imágenes, de nuevo, horribles, espantosas, que no se ve nada. Estos son localizadores, ¿sí? Estas son las primeras adquisiciones que hacen los técnicos, los licenciados en bioimágenes, para a partir de esta secuencia empezar a programar las secuencias que van a seguir, ¿sí? Estos localizadores serían lo que nosotros hablamos de Scout View en la tomografía computada, ¿sí? Entonces fíjate que tenés estos cortes que no se ven muy bien, no tienen resolución, sí, son simplemente para planificación de las secuencias que van a venir posteriormente, axial, sagital y coronal. Y lo primero que vemos es un sagital en T2, ¿sí? Esta secuencia T2 que acordate que veíamos la grasa hiperintensa, el líquido también hiperintenso. Acuérdate que vas a tener que modificar la escala de grises para poder hacer una buena evaluación y fíjate qué bien que podemos ver la columna vertebral, ¿sí? Los cuerpos vertebrales con la densidad grasa de la médula ósea, en este caso, los discos intervertebrales, que estos tienen intensidad de señal normal. A medida que vamos bajando hacia la región lumbosacra, vemos que acá, por ejemplo, tenemos este disco que tiene signos de deshidratación, ¿sí? Cuando se pierde líquido en las secuencias en donde el líquido se ve más blanco, estas estructuras se van a ver más negras, ¿sí? Van a pasar de estar más hiperintensas a estar más hipointensas y eso te da la pauta de que aquí puede haber algún tipo de patología, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos siempre las reconstrucciones sagitales para columna, acordate que nos encantan, ¿sí? Para tomografía y obviamente para resonancia, nos permiten ver perfectamente la relación entre los cuerpos vertebrales, cómo está la alineación, cómo están los discos, ¿sí? Si hay alguna anterolistesis, retrolistesis. Como sabes, hoy no vamos a hablar puntualmente de patología, pero el sagital nos va a servir muchísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Esto quizás pueda variar de institución en institución, ¿sí? Cada lugar en donde se hace este tipo de estudio tiene su protocolo especial. Nosotros lo que hacemos son estas tres adquisiciones, que las podemos poner juntas, en sagital de la columna lumbar, que es, déjame que voy a modificar, como te decía, la escala de grises, esto que estamos viendo acá, que es un T2, esto que estamos viendo acá, que es un T1, y esto que estamos viendo acá, que en cerebro no lo vimos, porque en general no se hace, es un STIR. STIR, ¿sí? Que el STIR es básicamente un T2 FAT-SAT. Siempre que en resonancia hablemos de FAT-SAT, nos estamos refiriendo a saturación de la grasa puntualmente. Después en tórax y en abdomen vamos a hablar de otra secuencia importante también, pero de la saturación de la grasa macroscópica, ¿sí? Entonces fíjate cómo decíamos que la grasa se ve hiperintensa tanto en T2 como en T1 en las secuencias FAT-SAT o saturación grasa, ya sea basadas en T1 o basadas en T2. Esta grasa, si está bien saturada, se va a ver más hipointensa, ¿sí? Se va a ver mucho más negra o menos brillante que en la secuencia que no tiene saturación, ¿sí? ¿Y esto qué me permite? Obviamente, pensar que esto va a ser un T2 con saturación de la grasa. Entonces, todo lo que sea líquido se va a ver hiperintenso. Y acá nos sirve muchísimo para valorar edema óseo, de hidratación o deshidratación de los discos intervertebrales, ¿sí? Porque voy a poder ver mucho mejor esta hiperintensidad del líquido versus la hipointensidad de la grasa que está saturada. Fíjate que podemos sincronizar estas imágenes para ir haciendo un recorrido y ver cómo se ven las diferentes regiones anatómicas normales y si hubiera lesiones, las lesiones en T2, T1 y STIR. Hay algunos lugares en donde se hacen reconstrucciones coronales, nosotros no las hacemos. Por lo menos una adquisición coronal, esto no sería reconstrucción, sería una adquisición, directamente adquirimos la columna del coronal, te sirve bastante para ver la alineación lateral de la columna, si llegase a haber algún tipo de escoliosis. De todos modos, eso se puede ver en los cortes axiales y nosotros, además de estos tres cortes sagitales, lo que agregamos es un corte axial
en la secuencia T2 y un corte axial en la secuencia T1, ¿sí? Y esto lo que nos sirve es para ir haciendo el seguimiento de toda la columna e ir evaluando disco por disco y cuerpo vertebral por cuerpo vertebral cómo se comporta con el conducto medular, ¿sí? Fíjate que para hacer esto, algo interesante es que ponemos las líneas de referencia, ¿sí? Fíjate que acá estoy viendo los cortes, acá, fíjate, porque el T1, esto es interesante, el axial en T2 lo hacemos alineado, que esto me estoy parando acá, a los discos y a los cuerpos vertebrales, ¿sí? Entonces fíjate que yo voy subiendo y voy siguiendo la alineación de la columna, trato de que este T2 sea estricto a los cuerpos vertebrales y a los discos intervertebrales precisamente para poder evaluar lo que nosotros llamamos hernias discales. Si hay protrusiones, abombamientos, si hay compromiso de los neuroforámenes, que son estos espacios por donde los nervios salen de la médula, del conducto medular hacia la periferia del cuerpo de nuestros pacientes, pero en este caso T1 lo hacemos como un barrido general. Mira, voy a mostrártelo diferente. Entonces acá tenemos el T2 axial y el T2 sagital. Voy a volver a modificar acá centro y ancho de ventana, que acá no es centro y ancho de ventana. Voy a volver a modificar acá la escala de grises para que se vea bien. Entonces fíjate que tenemos el sagi y el axial, ¿sí? Entonces, acá nos vamos parando, tenemos estas líneas de referencia, nos vamos parando en el axial y fíjate que voy siguiendo, esto lo hizo un gran técnico radiólogo, un gran licenciado en bioimágenes, voy siguiendo el corte axial estricto de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales y me permiten analizar bien la patología discal, que es lo que quiero ver en el caso de la columna vertebral. Podemos evaluar también las articulaciones intervertebrales, ¿sí? Si es que hay líquido o no, aquí hay cambios degenerativos, geodas subcondrales, ¿sí? Vamos a hacer una evaluación de toda la columna y cuidado, muy importante, una vez que vos termines de evaluar la columna vertebral, cuando estés viendo la reso, fíjate las partes blandas perivertebrales y si es que podés identificar algunas regiones de la cavidad pélvica o de la cavidad abdominal, ¿sí? Nos ha pasado, por ejemplo, fíjate acá, en este corte axial se ven parcialmente, pero se ven los riñones, entonces identificar que no haya lesiones focales en el parénquima renal, se puede ver la aorta, vena cava inferior, los pilares diafragmáticos, acá ya podemos, si subimos un poco más y la columna es no solo lumbar, sino también columna dorsal, podemos ver parte de las bases del parénquima pulmonar, los músculos paraespinales. Todas estas son estructuras que muchas veces, como tenemos el foco tan puesto en la columna vertebral, no vamos a buscar y podemos identificar alguna patología, ¿sí? Entonces quería mostrarte, así es como vamos recorriendo en el axial T2 a la columna vertebral y posteriormente el axial T1 también te puede servir, pero fíjate que este ya lo hicimos un corte más axial estricto al cuerpo del paciente, no tan alineado, para tener una idea más que nada, si encontramos algún tipo de patología en las adquisiciones T2, valorar cómo se ven estas lesiones en la secuencia T1. Un estudio muy noble, obviamente también, como hablábamos antes, puede ser sin contraste, como en este caso, o también se puede hacer una reso de columna con contraste, lo mismo que hablábamos para el cerebro, aplica aquí, eso se va a hacer en un T1 FATSAT, ¿sí? Se va a administrar contraste, entonces vamos a tener la adquisición T1 precontraste y T1 post-gadolinio para valorar el tipo de realce que encontremos en esta región corporal y en alguna lesión si es que el paciente presenta algún tipo de patología. Hasta acá llegamos con este videito corto sobre las secuencias básicas para analizar la columna vertebral en resonancia magnética. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para próximos videos. Cualquier duda, consulta o comentario que tengas, no te olvides de dejarlo acá, que seguimos aprendiendo en equipo. Nos vemos la próxima.